Como decíamos en el bloque anterior, finalmente se estrena Los Caminantes de la Calle, que es una película inspirada en hechos reales que entrelaza thriller policial y drama migrante al seguir a una fiscal y un policía chino que, a través de escuchas telefónicas en cantones, intentan desmantelar una de las mafias chinas más poderosas que controla la comunidad china en Argentina. Esta película había pasado por festival ya. Y realmente como de ese momento, por lo menos personalmente estaba esperando el estreno. Es una película muy diferente. Le damos la bienvenida a Juan Martín Su, que está acá. Bueno, bienvenido antes que nada. ¿Y cómo estás con el estreno? Gracias por la invitación y bueno, contento, ayer se estrenó y a sala llena, así que vamos a ver en estos próximos días cómo le va. Ah, Pensaba un poco cuando la veía que justo te habíamos tenido acá por La Luna Representa Mi Corazón, que era una película como Sí. muy diferente, y me preguntaba un poco por estos procesos, digo, ¿hace cuánto por ahí estás trabajando en este proyecto? Y en el medio quizás aparecen otros proyectos o uno se extiende más y se van superponiendo. Digo, ¿cómo fue este trabajo? bueno, sí, en verdad yo había empezado a escribir esto antes del documental, en verdad iban a la par, Mm. pero las ficciones tardan mucho más tiempo en conseguir la financiación, cómo se va a producir. Cuando tuvimos el subsidio del Inca, apareció la pandemia, se extendió, así que, pero bueno, en los tiempos de las películas anteriores me pareció bastante razonable. 5 o 6 años, por lo menos pasaron 10, así que, bueno, y ahí ya se estaba gestando del 2016 y bueno, fue un proceso largo de escritura y también de investigación en esa época, porque la peli tiene una parte de basado inspirado en verdad en una causa real de una fiscalía un fiscal que investiga a una mafia china y es a través de, la particular es que es a través de escuchas telefónicas y que como esta mafia solo habla en dialecto, no entienden esos materiales que graban durante un año y medio y recién, gracias a la Embajada de la República Popular de China, ahí mandan en verdad es un grupo de policías chinos a traducir esos materiales, y recién ahí empiezan a entender cómo funciona esta mafia. Entonces, eso llevó una parte de investigación, también de escritura, entender por dónde iba a ir la película, porque, o sea, no iba a ser una ficción más, nada, que fue apareciendo. Yo pude leer un poco del expediente y ahí ya estaba la película medio escrita, pero al mismo tiempo era algo muy duro, rígido de la parte judicial, que también me interesaba. Entonces recién ahí empezamos con ayuda de Marcelo Pitrola a reescribir como esta parte como que quedó en la película, que contenga estas historias más de estos personajes, más con su drama migrante, que eso, bueno, es por fuera del hecho en sí real. Claro, ¿Siempre claro. fue una ficción? O sea, siempre igual la idea desde que te interesó, digamos, el tema era retratarlo desde la ficción, no desde el documental. Sí, 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 desde la Ah, ficción siempre fue la idea. Nada, y además me interesaba como encarar algo sobre una película que podía ser de género, mm, podía eh, explorar como la parte más policial, que es algo que a mí siempre me atrajo. Y bueno, el juego nada, que tenía esto, que era lo más allá del hecho judicial, de la búsqueda policial. Me interesaba esto del tema de la lengua, el idioma, estas escuchas que no estaban en un sonido que me imaginaba a los policías y a los fiscales escuchando esto, que no entendían, y que venga uno de los protagonistas sea un policía que venga de China, pero es un policía que no tiene armas. Había como un juego ahí que es un policía que el arma es la palabra. Y después dos protagonistas que vayan tras esta mafia, pero no, sin armas, ¿no? Ellos siempre es a través del papel y la palabra, la escritura. Eso me interesaba ese costado de ese mundo policial. Mm.
Y Juan, retomo algo que dijiste hace un ratito, esta cuestión de que, bueno, el caso tenía un montón de cuestiones como más duras, ¿no? Como de la Lo causa misma, judicial, ¿no? claro. Pero me parece que la película tiene todo un trabajo en cuanto a lo que es ambientación, los colores, ¿no? Como un mood, vamos a decirle, ¿no? Así Sí. como más en criollo, que le aporta como toda esta cuestión más de, bueno, acá te voy a contar como un submundo distinto que no conoces, como que vamos a espiar. Quería preguntarte cómo fue trabajar toda esa parte visual. Bueno, la parte visual, una de las referencias que teníamos empezó a aparecer cuando dijimos apareció la opción, pues el 70% de la película está filmada en Lima. Ah, Ah, Y solo el un 30 en montón. Mendoza. Sí, filmamos casi 4 semanas en Lima. O sea, todo el mundo asiático es filmado en Lima. no sabía, mirá, Cuando interesante. apareció esa idea, esto tuvo un par de cuestiones, fue por un tema de financiación, que Ujú. el fondo peruano nos rendía más filmar ahí que Claro. acá. Y también como estábamos corto de dinero, también nos rendía más allá. Después lo otro es que la colectividad china ya es bastante más grande, es una colectividad, no sé, gigantesca. Es una colectividad que tiene más de 120 años allá, o sea, hay ya 4 o 5 generaciones Claro. de chinos peruanos. Entonces, es la búsqueda de actores, que la película básicamente son todos, excepto Vicky Almeida, actores no profesionales. La fuimos a. Resultó ser mucho más fácil buscarlo ahí. O sea, presentíamos que iba a ser más fácil, resultó ser mucho más fácil y tuvimos casting con convocatorias mucho más grandes. Las veces anteriores que filmé acá en Argentina, sí, en Argentina, en Buenos Aires, siempre fue difícil encontrar estos actores. Primero, pues no hay profesionales, y después encontrar actores no profesionales que quieran actuar cuesta. Entonces allá fue más fácil, aparecieron muchos chicos, chicas nada, con mucho talento, que son parte de la película. Y ahí Lima también apareció esto, ¿no? Como Lima es una ciudad muy luminosa, muy particular, ¿no? Ya cuando llegas a Lima ves que en las calles todavía está ese sodio como era Buenos Aires Mm, antes, te trae ese recuerdo. Y ahí apareció un poco, hablando con el DF Roman Caserroler y Ángeles Frinchaboy, que es la directora de arte, de referencias posibles, y apareció el tema del género policial hongkonés, las películas de Johnny To, claro. que igual ya lo veníamos Mm, pensando un poco en el guión, ese juego, ese trabajo. Y cuando apareció Lima la opción, calzaba muy bien, ¿no? Claro. Había mucho neón en las locaciones, estas locaciones que íbamos buscando con el equipo. Aparecían, bueno, los neones estaban ya presentes, nosotros lo apoyamos más y resaltábamos, exagerábamos más cada lugar. Pero claro. había una base que nos llevaba a ese trabajo. Y bueno, ese submundo también, contarlo así, era una manera de contarlo, ¿no? No es que es algo realista la película. No, No, claro. claro. Buscábamos como nada, retraernos a ese. Además, justo que todos los personajes hablen cantonés, y bueno, el género policial cantonés de Johnny To, hasta de mafias como hasta la de Wong Kar-wai, Fallen Mm, Angels, Sí. sí. o bueno, la Lo película que, hace muchos guiños, también una película de Infernal Affairs. Sí, eh, esos cascos de moto, eso hay es, muy de. esa Sí, ropa, sí. fantástico. eso es muy de varias películas de esa época de los 90 de Hong Mm, Kong. Y también hay algo del ritmo para mí que es muy distinto al resto de las películas por ahí de acá, sí. que también Que pueden cuando trabajar uno el piensa policial, película ¿no? de mafias, uno piensa en ciertas como dinámicas o velocidades o Total. ritmos que en la Acá es película no están, totalmente no van por diferente. ahí de lleno. Sí, eso es un poco mantener como un ritmo. Bueno, se parece más ahí sí, como a las películas anteriores. Tiene ese un poco ritmo a veces, para mí igual va más rápido que antes, pero, pero Igual tiene un aceleró, ritmo claro. pero tiene un ritmo cansino, de que Sí. se toma su tiempo. Pero sí, esta vez igual filmamos mucho más que otras veces, y bueno, teníamos mucho más material como para trabajar. Y esto que decías de lo interesante de los dialectos y de que el arma estuviera, ¿no? En las palabras y en el papel y demás,
hay algo ahí que también este año se lo hemos preguntado a Cecilia Khan al respecto Estaba de su pensando lo mismo, película, sí, sí. Sí, que es sí. esto de tener una película que habla muchísimo en otro idioma o en otros idiomas, ¿no? ¿Cómo fue también el trabajo ese al momento de salir a buscar financiación, al momento de explicar el proyecto y demás? Porque es una particularidad. Sí, a ver, uy, ya no me acuerdo tanto. No, pues pasamos por muchas instancias, hubo mucho movimiento de coproductores. Mm, En un momento teníamos unos coproductores muy grandes. O sea, había un momento estaba el coproductor de Tsai Ming-liang, estaba con nosotros, y en un momento vino la pandemia, se cayó, todos íbamos para México. Esto fue muy difícil pues la película podía ser o muy grande, porque en el guión nosotros básicamente igual pudimos filmar solo el 70% del guión. Em, el guión original podía ser una película muy grande, podía ser, parecía escrito como iba a ser algo millonario. mm. Entonces, nosotros con Mariana Luconi, mientras buscábamos las posibilidades de la película, lo que íbamos haciendo era trabajar la película pensándola en un guión donde permita diferentes tipos de producción siendo el mismo guión. Que sea permeable, flexible y que eso también sirva como para el rodaje también. Bueno, en el momento igual de venderla, lo más llamativo siempre era eso, ¿no? El tema del idioma. O sea, lo que captaba la atención era el tema de las escuchas telefónicas. Había algo también desde Argentina, se veía el tema de las mafias chinas, que era un tema poco tocado. Bueno, y sobre todo eso, el guiño de los dialectos y demás. Voy mezclando temas porque había algo bueno, lo que yo presentaba era siempre como presentar la colectividad china, que es que a diferencia de Perú es una colectividad desde los 90 relativamente nueva, en donde todavía está un sector de la colectividad muy cerrada para adentro, ¿no? Y tiene muchos de ellos hablan muy poco castellano, ya sus hijos están hablando, pero hasta no hace mucho había un montón de supermercadistas que no hablaban Tal cual. Sí. castellano. Y eso en la película nosotros lo tomamos como que no hable castellano y sean víctimas de estas mafias que son internas dentro del mundo chino. No pudiesen hablar el idioma del nuevo país donde viven. Significaba que no tiene acceso a la sociedad, no tiene acceso a la palabra, no tiene acceso a los derechos, Claro. Claro. a la justicia. Entonces, como la idea de que esta fiscal y este policía le dan palabra a esas víctimas a través de la traducción y a través de ponerle palabra en papel y darle justicia a ellos, ¿no? Y darles ley. Y también estaba el juego del mundo judicial de la palabra vieron que el sistema judicial tiene un propio idioma interno, Sí. o sea, los casos, en las causas se llaman auto, esto tienen sus propias palabras. Bueno, hay un libro de Delgado, el fiscal que ya falleció, Ujú. que él habla un poco de como cuando uno, sobre el idioma judicial, que cuando uno le dan una sentencia, puede ser de una pena perpetua, en donde cuando dictan la sentencia, el acusado no entiende lo que se está diciendo y Total. necesita un abogado para traducir ese material, o sea, es su propia sentencia, Claro, la que no entiende él mismo, claro. Ujú. y que necesitar de alguien que te traduzca, que es tu abogado, también hasta hay como un juego entre abogados, fiscales, jueces, se llaman letrados, que son los que Ujú. acceden a la palabra, Claro. son los que tienen el poder de la justicia. Entonces, el lenguaje, son los únicos que entienden ese lenguaje que depende de la vida de todos nosotros, ¿no? O Claro. sea, Tal cual. entonces, bueno, todo ese universo era, bueno, un poco lo que yo trataba de articular, pero por eso tenía distintos rasgos de producción la película, porque podía ir muy por ese lado o muy por el lado de los tiros, la Claro, acción. la Sí, espectacularidad también de iba a la eso. par, Claro, el claro. guión está cruzado, estaba cruzado a las dos
las dos ideas, pero esto permitía también que el tipo de acomodarse el tipo de producción que tengamos. Claro, claro. Igual pensaba en que la película tiene como unos momentos de impacto en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, en qué momento va a elegir o va a contar la violencia, de qué Ujú. manera va a contar, porque la violencia está, que no hay una cuestión como de ser explícito en la forma, pero sí hay como un alto impacto de, bueno, cuando llegan esos golpes Y sí. violentos que son duros para el espectador, ¿no? Y pensaba un poco en tu decisión de, bueno, cómo llegar a esos momentos y decir, bueno, sí, tiene que haber un Acá, par de momentos claro. en donde las cosas que pasan son durísimas y no hay vuelta atrás. Y bueno, y son fuertes. Digo, ¿cómo pensaste en el tratamiento de esa violencia? Que tenía que estar, pero que al mismo tiempo dentro del tono podía tener muchas formas. Bueno, por un lado, se debió por la producción, o sea, era todo lo que pudiésemos filmar. Y después yo confiaba también en la montajista Anita Remont, que eso lo iba a resolver ella, en la distribución. Le dejé bastante. Solo sabía que tenía que filmarlos, Claro. todo lo que podamos, en el guión había más escenas, pero bueno, filmamos todo lo que pudimos. Y después sí intentamos, en verdad fue un proceso de aprendizaje en rodaje, de el cómo y nosotros queríamos que sea lo más realista posible. Aparte de eso, que no se vea como trucho también en el Claro. sentido de Ujú. que me saque de la película esa escena de Sí, violencia. ese era, bueno, esta es mi primera vez que hago una película de género, o sea, todo el equipo también. Claro. Y yo en el guión tenía escrito, bueno, el dueño del restaurante le pega un tiro y muere, o Claro. muere, Sí. o le pegan un tiro en el brazo. Para hacer eso, cuando lo hicimos por primera vez, pensamos que, bueno, listo, ahora hacete el muerto. Y ya está. Listo, Te ya recibís está. un tiro, sí. Claro. Recibís un tiro como Como todos los días. Todo el mundo sabe cómo Sí. reacciona Por cuando le pegan favor, un ¿quién tiro. no sabe cómo hacer? Y entonces vimos que estaba haciendo cualquier cosa y hizo, y empezó, y ahí todos empezaron a opinar, ¿no? Uno cuando le pega un tiro hace así, así, así. Claro. Y Claro. ahí perdimos como medio día porque no nos salía, no podíamos resolverlo. Y nada, después fuimos buscando la manera, las siguientes escenas, nada, las tratamos de pensar, practicamos, buscamos la manera, nos asesoramos también, vimos otras películas en el mismo rodaje, durante... Claro. Una dificultad que sí, apareció que ahí. apareció Claro. en el momento que parecía todo mucho más, o sea, era más difícil de lo que pensamos. Hasta que, bueno, fuimos encontrando una manera, practicamos esto con gente, o sea, no teníamos un especialista de FX no sé cómo se llama, Sí. que le enseña a los actores a tirarse y demás. Sí, Ah, claro. stand. El stand, los de- exacto. Entonces, nada, íbamos probando a prueba y error nosotros, poniendo la cámara y ver cómo se veía. No en el momento del rodaje, sino previamente Claro. con un celular y probar hasta que quede más o menos realista. Y bueno, lo fuimos aprendiendo, lo mismo que los tiros, toda la parte de acción. La íbamos aprendiendo también de manera divertida, porque era como un juego, estar con el celular probando, a mirar cómo sale el arma, cómo podría ser el tiro y Claro. demás. Y bueno, y ese aprendizaje también, bueno, nada, tratábamos de articular algo que sea eso, siempre que no quede como que esté atado con alambres, era como el objetivo, y si iba a quedar así, yo prefería no hacerlo directamente y claro. resolverlo de otra manera. Pero que igual en esa lógica de pensarlo, por ejemplo, uno de los asesinatos más importantes queda en Fuera de Campo, Claro. se va contando por el punto de vista de las declaraciones de la familia, ese Sí, momento. Eso igual ya la teníamos pensado así, no fue por un motivo bueno, no mostremos. Nos pareció que el mostrar el después con esas fotos podía ser más impactante fuerte. que el momento del tiro. Me encanta la anécdota porque para mí son re impactantes todas las Sí, escenas de sí, sí, violencia sí. son como muy fuertes, como
que uno viene en un tono y de pronto te chocan. Realmente como que siento que Se vuelve funcionan como muy bien. real eso de lo que están hablando Claro. constantemente a través de la palabra, O sea, ¿no? Y no- por ahí de la palabra judicial, que, De decís, que como decís, tiene como esa distancia y de Sí. repente se vuelve de verdad. Claro, no es que te choca porque decís, ay, ¿cómo va a morir una persona en No, este claro, contexto? claro. Sino que de repente, bueno, que también pasa mucho con estos casos que son tan resonantes, que uno escucha todo el tiempo, que el testigo, que qué sé yo, de repente cuando le pones cara Claro. y vos a esa víctima, por ejemplo, ¿no? Es como, ah, bueno, esto Es es de una verdad, persona, ¿no? claro. Bueno, y hay algo muy interesante que una de las últimas cosas que yo te quiero preguntar, pero que lo fuiste mencionando, que tiene que ver con que en el momento de la escritura aparece también entrelazarlo con el drama migrante, Ujú. y que también creo que es lo que hace que la película sea diferente y no sea una película que busca ser efectista con las mafias chinas, sino como pensar en las personas, en los deseos, los sueños que por ahí justamente en situaciones de violencia quedan como truncos, que es lo que a mí me parece que lo que más me impactaba me dolía que a algunos personajes Sí. les pasaran Mm. cosas, porque bueno, ya realmente sentía que bueno, que había Que como... tenga su continuidad. Claro, quiero que y bueno, siga. me da pena que Sí, termine de esa claro. manera o lo que fuese. Entonces te quería preguntar un poco también por eso, por qué drama migrante contar en una película de estas características para escaparle un poco al estereotipo, ¿no? Como de, bueno, contemos mafia china solo porque es divertido, Claro, porque, mafia. porque aparte sí, viste, es como una comunidad con la que quizás no la conocemos tanto, entonces tengo la posibilidad de inventar. Digo, me parece súper interesante lo que hiciste. ¿Cómo trabajaste con eso? Bueno, en parte es por mis otras películas que siempre vuelvo a tocar los mismos temas, como medio me, me autorrobo de cosas que ¿Autoplagio? vuelvo a repetir, sí, desde La Salada hasta sí, Claro. todas. Pero también tiene mucho de los actores mismos, estos actores los peruanos, que cuando yo hice el casting también les preguntaba sobre la historia de ellos y después en el momento que empezamos a trabajar los ensayos, como ellos son actores no profesionales, la manera, para mí es que ellos no tienen que actuar, tienen que hacer sí mismos, hacer de sí mismos. Una vez que cuando intentan actuar, ya representar a alguien, ya como no saben, no les sale. Así que un poco el trabajo de ensayos es lograr que ellos se saquen un poco los miedos frente a cámara y después que logren actuar como si estuviesen siendo ellos. Y una manera, o algo que yo siempre hago es cuando ellos en ese proceso me van contando sus historias, como son chinos migrantes, hijos o algunos migrantes nacidos en China que están en Perú. Pero me van contando sus historias y esas historias yo las voy incorporando al guión. Como Claro. tengo esto de una idea de un guión más permeable porque va Mm. por doble lado y tenía posibilidades para reescribir en rodaje. Entonces ellos me van contando sus historias, yo las voy incorporando en sus diálogos y haciendo esos personajes parte de la historia. Y bueno, todo un montón de estas historias son las mismas de varios de los chicos y hasta de el que hablábamos del dueño del restaurante que muere, su hijo, ellos son padre e hijo de verdad, Ah, mira. ellos tienen un restaurante en Lima, tienen ese tema, bueno, ya hablando entre ellos, como el padre trabajaba de lunes a lunes, 12 horas por día, el hijo le ponía mal que trabaja, la historia me la contaban ellos y Claro. yo lo veía Claro. como el señor también ellos mismos me contaban, este señor que después en el proceso de la película decidió, bueno, cuando empezó a actuar un poco, a trabajar un poco con el personaje, decidió ir con su familia por primera vez después de 10 años a la playa. No había ido nunca. Eso es eso que que Eso aparece. es parte Fantástico. del personaje. Sí, esas historias son como, a mí es imposible que se me ocurran, son esas que te Me cuentan. encanta, claro. Y era el tipo que el dueño con su... en verdad, la hija también actúa, pero hace un bolo chiquitito dentro de la película, que es como atiende un negocio. Pero bueno, está toda la familia actuando Claro. y ellos también se les remueve un poco los sentimientos y bueno, vamos filmando eso un poco, ese proceso, siempre igual con cuidado porque hay ciertas personas que como no tienen trabajado tanto sus propios temas, traumas Seguro. o bueno, estas cuestiones de que ninguno se había dado cuenta che,
papá hace 10 años que no para Claro. de trabajar Claro. y lo veían como algo normal, o sea, Claro, porque era, claro. entonces, o poca autorreflexión sobre sus propias vidas, y entonces, bueno, la película los va moviendo y eso pasó con varios personajes, hasta los mismos, los chicos mafiosos también contando esas charlas que van teniendo, son charlas que ellos mismos tenían en el grupo y me iban contando y bueno, fue un poco incorporar esas historias. No, espectacular. Es Fantástico. súper interesante. La película es bellísima y además, bueno, yo creo que con todo lo que nos acabas de contar, creo que además le suma muchísimas capas Sí. de lectura y de disfrute. Así que realmente espero que, nada, que le vaya súper bien. No sé si nos querés recordar dónde la podemos ir a ver, si ustedes van a acompañar alguna proyección, como para que si alguien tiene ganas de ir a conversar, se elija ir a Aproveche. esa. Digo, ¿cómo viene el estreno? Sí, van a estar los jueves a las 21 horas y los domingos a las 19 en Cacodelfia, Bien. por ahora, y yo voy a estar en todas las funciones. Seguro presentando o en el cierre, alguna de las dos, sobre Espectacular. todo el cierre creo. Y después va a estar también esta hora en el Hugo, en Córdoba, en el Hugo del Carril. Sí. No sé los horarios, pero está estos días ahí también. Y en agosto va a estar en Mendoza ya presentándose ahí también. Buenísimo. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por Bueno, haber venido. gracias. Hermosa la película y le deseamos Sí, lo mejor. Gracias. Bueno, vamos a hacer un breve corte, Nancy, así nos sacamos una foto. Y todas esas esas cosas cosas que que hay que hacer. hacer. Exactamente. Vamos a escuchar Blister in the Sun de Violent Femmes.